A esta hora de la tarde, amigos y amigas, saludamos a la doctora Ana Fernanda Muñoz Otoya. Buenas tardes, ¿cómo le va? Oscar, qué gusto estar contigo, con toda la gente que te acompaña y saludarlos en esta lluviosa tarde de sábado. La doctora Ana Fernanda Muñoz Otoya es presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca desde el año 2017. Es Sí, señor. economista de la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y tiene un MBA hace más de 10 años. Sí, estudié, hice un MBA en negocios internacionales en el Virgen Santa, ¿cómo estoy de vieja? Sí, más o menos unos 10 años larguitos. Perfecto. Doctora, y caramba, qué bien, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Departamento del Cauca desde el año 2017. Sí, señor, recibida con paro como todo caucano que se respete, que llega con algo. Llegué a los 2 días de haber llegado a la Cámara, estaba sentada con el ministro del Interior porque teníamos un bloqueo de la vía panamericana. Caramba. Pues doctora, la hemos invitado a nuestro programa de televisión aquí en el Valle del Cauca para que nos hable sobre un problema que afecta no solo al departamento del Cauca, sino al departamento de Nariño, al departamento del Valle del Cauca y en general a todo el país. Y es el bloqueo que se presenta desde el 9 de enero del presente año. En particular por derrumbes en la línea, en la vía que comunica al departamento del Cauca con el departamento de Nariño. A esa región de Colombia, el departamento del Cauca, desde esa fecha, desde el 9 de enero a hoy, ¿cómo se ha afectado económicamente esa región? A ver, hemos estado haciendo el seguimiento, te digo la verdad, el 9 de enero el derrumbe ocurrió en horas de la mañana y el 9 de enero al mediodía nos habían citado al primer PMU, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos, estaba el Director Nacional de Gestión de Riesgos. En ese momento la prioridad era ver que no hubiera problema con pérdidas humanas. Afortunadamente, bendito sea Dios, y a raíz de que en el 2019 habíamos tenido otro deslizamiento por la misma zona, debido a la falla del Romeral, que habíamos perdido, si no estoy mal, 36 caucanos, lastimosamente. Primero que todo, celebrar que no había habido pérdida de vidas humanas fue importante. Después de eso ya empezó, a raíz de eso empezó esa dinámica de ver cómo podíamos empezar a trabajar. El primer producto que pierde en una situación de estas, bien sea de bloqueos por vías de hecho de la vía panamericana o bien sea por situaciones como derrumbe, el primer producto que te empieza a sufrir es la leche, porque tú todo lo demás lo puedes detener, las fábricas apagas, los restaurantes los cierras, pero a las vacas tú no les puedes cerrar las tetas. Así de sencillo. Entonces, no, las vacas van a seguir, no es ríe, hermano, que es cierto. O sea, entonces, obviamente tú no puedes hacer eso. El Cauca, afortunadamente, sus municipios productores de leche están al norte del derrumbe, es decir, esa problemática no la tuvimos que vivir. Pero el departamento de Nariño es un gran productor lácteo. Entre el Cauca y Nariño abastecen cerca del 7% del consumo lácteo a nivel nacional. Y todas estos camiones cisternas monstruosos, porque son muy grandes, circulan diariamente por la vía panamericana 450 mil litros diarios de leche del departamento de Nariño a las plantas de Alival, de Alquería, de Alpina, que quedan una en Caloto, que está Alpina en Caloto y los otros en el Valle del Cauca. Y evidentemente, de las cosas que yo he aprendido en este trabajo es que la leche es lo más corrosivo que hay. Tú dejas la leche, o sea, coge un molde de acero inoxidable y déjalo con leche para que la leche se te dañe y eso te rompe el molde. Entonces, obviamente, esa fue la primera urgencia. Nosotros, como te digo, afortunadamente no tuvimos ese problema porque nuestros municipios están al norte. Tuvimos el problema de abastecimiento de combustible. Entonces empezó esta dinámica de tratar de hacer el barrido, porque muchos son productores agrícolas. Los productores agrícolas no se registran en cámara. Nosotros tenemos registrados en las cámaras de comercio, son los comerciantes, los empresarios. El productor primario no se registra. Entonces era tratar de recopilar información. Finalmente yo te puedo decir que esta semana las pérdidas del departamento del Cauca ascienden a cerca de 50.000 millones de pesos pérdidas. Yo con esto hago la claridad de que hay otros sectores que te han sufrido, por ejemplo, el sector de hotelería, que lo que hace fue que redujeron sus reservas. En sí no es una pérdida, sino una menor venta, pero por eso hablo específicamente de pérdida, lo que se perdió. Nuestras pérdidas en el departamento del Cauca están representadas en una cosecha de café muy buena que había en Rosas y que la avalancha se la llevó, café de exportación del clúster de café de alta calidad del Cauca. La cosecha de sandía, de melón, de auyama en el Valle del Patía y
del limón Tahití, que es el mejor limón del mundo y sus alrededores, o sea, más o menos los marcianos pronto van a venir a comprarnos limón Tahití de aquí, esa producción se pudo vender solamente en el 20% de su valor. Entonces, por eso te digo que las pérdidas del departamento se suman en estos pérdidas agrícolas y lo que perdió el sector del transporte de pasajeros. Sí, es una lástima ver que el departamento de Nariño ha tenido unas pérdidas tan grandes en comparación con el departamento del Cauca. Y ese es un llamado a la importancia de esta vía, no solo para el Cauca, sino también para Nariño, porque el departamento de Nariño reporta pérdidas cercanas a los 2 billones de pesos. Además, plata que nunca, posiblemente nunca se recupere. Pues nosotros hemos estado, a ver, de las problemáticas también que enfrentamos es todas las medidas de alivio que ofreció en su momento el gobierno, ahí nos tocó empezar a apretar, iban muy enfocadas al departamento de Nariño, entonces hablaban del subsidio al transporte de combustible, de ayudar con los fletes, de las compras públicas de cosecha. Nosotros, ole, hermano, pues, este man está hablando solo de Nariño y Cauca, despierte, Cauca. Entonces eso era llame a la gobernación, las secretarías de agricultura de los municipios, qué reporte tienen de las cosechas. Entonces, todavía estamos, y es un ejercicio que ayer precisamente, ayer viernes estuvimos trabajando muy fuerte en una, que no quiero que suene como la carta del niño Dios, pero sí unas solicitudes específicas para el departamento del Cauca. Somos dos departamentos muy similares, pero que tenemos unas dinámicas particulares cada uno de nosotros y hay que atenderlas de una manera diferente. Entonces, pues estamos buscando que ese alivio en fletes, que esa compra de la cosecha se pueda dar. ¿Qué tenemos en este momento? Que no tenemos cosechas represadas, pero que van a salir esas cosechas y no sabemos qué va a pasar con la vía. Hoy precisamente estaba en Rosas, la vía supuestamente entra a funcionar el lunes, pero hay restricciones en peso. Entonces hay que ver qué va a pasar porque la otra vía, la que va a ser, la pongo entre comillas porque no quiero que se vuelva permanente, pero la solución más definitiva, que es el puente de 120 metros, debería estar saliendo en unos 60 días. O sea, otro tiempo como el que acabamos de vivir, otro equivalente en derrumbe más. Así que esperemos que las cosas funcionen. ¿Aproximadamente cuántas empresas hay en el departamento del Cauca? Aproximadamente contamos con unas 24.000 empresas, de las cuales el 98.7, si no estoy mal, son microempresas. ¿En qué porcentaje se han visto afectados con este derrumbe? Nosotros tenemos hacia el sur, yo creo que podríamos estar hablando de por ahí el 15% de este total. La gran mayoría de las empresas están concentradas en la zona centro, en la zona de Popayán. Aun cuando el norte del departamento tiene esa vocación industrial grande, la verdad en el norte tenemos cerca de 85, 90 medianas y grandes empresas. Entonces el fuerte está en el centro. Al sur tenemos más o menos yo diría el 10 o el 15% de este porcentaje, pero hay una cosa y es que hay un círculo de dependencia entre las empresas del centro que se abastecen de producción agrícola de campesinos del sur. Estas empresas del centro abastecen a las empresas de agroinsumos del sur. O sea, es una cadena que se está viendo interrumpida de todos modos. Por eso es tan importante lo que logramos con la DIAN. La DIAN amplió el plazo para el pago de reporte de impuesto de renta y complementarios y el pago para empresas, para personas jurídicas, que lastimosamente no son muchas, pero hay, entre el 9 y el 23 de mayo para todo el departamento. O sea, se reconoció que el impacto no es solo de Rosas hacia el sur, sino que todo el departamento se está impactando. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Sector agrícola, evidentemente, sobre todo porque en un escenario que estamos manejando nosotros de la importancia de la soberanía alimentaria para el departamento de Cauca y para el país en general, y con las apuestas que tenemos nosotros de fortalecer, de volver a la zona del Valle del Patía, que es una zona prolija en producción de frutas, ya sin hablar carreta, hay un nivel de radiación diferente al resto del país y las frutas son más dulces. Entonces, el potencial que tenemos, nosotros tenemos en este momento avanzando un proyecto de una zona franca agroindustrial permanente especial del Valle del Patía que se va a alimentar con esa producción de los campesinos. Entonces, la idea es, eso es lo que más me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas, por ejemplo, en el caso de la caña panelera, dejas de cosechar la caña se te pudre y pierde calidad. La planta en sí pierde calidad. Entonces, este hecho de que tengamos represadas las cosechas, ya no el producto final cosechado en caja, sino el fruto en el árbol o el limón en su mata o la planta de caña, hace que la calidad del producto baje. Y eso me preocupa a mí porque todas estas apuestas de volvernos la despensa de Colombia, que es la apuesta a la que estamos, pueda verse truncada y necesite una inyección directa en cuanto a insumos productivos, todo lo que podamos hacer.
Y lo que mencioné en algún momento, lo que me preocupa es que este tipo de situaciones pueden llevar a que el campesino, como no está pudiendo cosechar, se nos vaya a temas ilícitos. Doctora Ana Fernanda Muñoz, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Popayán, ¿ustedes hasta qué punto se han visto afectados también por esta situación? A ver, nosotros tenemos, tú sabes que las cámaras de comercio, por lo establecido en el Código de Comercio, el último día hábil del mes de marzo es la fecha límite para la renovación oportuna de los establecimientos de comercio, toda su información del año inmediatamente anterior. Eso quiere decir que estamos a 3 semanas de esa fecha de renovación. A ver, a mí no me preocupa en últimas el ingreso o no ingreso que deje recibir la Cámara, me preocupa es que cuando un empresario no está dentro de la formalidad, queda como en la sombra, entonces pierde su capacidad de recibir líneas de crédito, pierde la capacidad de contratar con el Estado. Y te hablo contratar con el Estado, te hablo desde abastecer los almuerzos en una alcaldía municipal de un municipio de 20.000 habitantes. Todo eso te lo lleva a la formalidad. A mí sí me preocupa el ejercicio y el grado de confianza que han puesto los empresarios que en este momento puede llegar y decir, carajo, no pude vender porque el campesino que venía con sus ingresos de su cosecha era el que me compraba en mi tienda de motos o en mi restaurante. Entonces, eso me está impactando y me preocupa que esa dinámica que está viviendo el país y el mundo en general de que la economía se está desacelerando llegue a ser más fuerte, sobre todo en un sector en el que tenemos tanta fe que es el sector agrícola. Doctora, ¿ustedes a la fecha sienten que el beneficio, el apoyo del gobierno nacional ha sido efectivo o falta aún algo más? Yo necesito la vía. Yo te lo hablo de frente y lo canto a los cuatro vientos en todos los espacios posibles. Necesitamos esa vía. Necesitamos esa vía Popayán-Pasto. Si quieren, empezando con la falla del Romeral, con un solo carril de ida y vuelta, porque es que caramba, yo lo digo en todos los escenarios, el Cauca es un departamento que tiene una particularidad y es que lo atienden los gobiernos con los ministerios de los que apagan incendios, que son el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Al Cauca llega masacre, ¡pam!, va el ejército. Bloqueo de la vía panamericana, ¡pam!, va el Ministerio del Interior. Pero los otros ministerios, y no lo digo en este, no lo digo en el anterior gobierno, en el anterior, lo digo en histórico. La situación histórica del Cauca ha sido esta. Al Cauca hay que mirarlo como un departamento al que hay que consentir, cuidar y recuperar porque las dinámicas negativas que se presentan en el departamento del Cauca están replicando en otros departamentos. Entonces, ¿qué necesitamos en este momento? La vía Pasto-Popayán está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo lo vi, yo casi me trepo a ese auditorio y agarro a besos al director de Planeación Nacional porque estaba allí. O sea, estaba allí una inversión de un costo muy alto, que va a tener que metérsele el suroccidente, y aquí meto al Valle, al Cauca, Nariño y al mismo Putumayo, ponerse esa camiseta y defender ese proyecto, porque tú lo dijiste cuando estábamos empezando, Oscar, esto no es Cauca y Nariño, ese es el país, es el continente. Entonces hay que sacar esa vía adelante. Yo tengo la teoría infinita de que el cemento y el ladrillo espantan la delincuencia. La medida en que tú muestres desarrollo en una región, la delincuencia se va viendo desplazada. En todas sus formas, la delincuencia. Entonces, mi primer punto en la lista de regalos al niño Dios, al señor Pretor, óigame por favor, es esa vía. Esa vía la necesitamos. Yo tengo un dicho en el Cauca y es que los empresarios caucanos muy berracos, o sea, pasar por la que pasamos año tras año tras año y seguimos, o sea, y que yo te voy a dar una cifra, Oscar, durante pandemia, el PIB, la pandemia impactó a Colombia, o sea, cuando llegó el pico de la pandemia, la economía colombiana cayó cerca del 17%, la del Cauca cayó un 12%. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba comer. Entonces, todo el alimento que salía del departamento del Cauca se regaba por todo el país para que la gente comiera. Eso es muy chévere y eso es una oportunidad que tenemos. Pero precisamente por eso es que hay que atendernos, por ese potencial que somos, porque hay que cuidarnos, porque no podemos permitir que las cosas malas que están pasando en el Cauca sigan replicando, porque tenemos que proteger a esta gente berraca que está lista para luchar con lo que sea. Necesitamos impulso. Hay otra cosa que yo critico mucho en el departamento y que es una mala crianza que nos han dado muchos, y vuelvo a mis históricos de gobiernos, es que al Cauca lo han acostumbrado a vivir de subsidios. Entonces la gente a veces pierde la motivación de iniciativas productivas propias porque saben que en algún momento le va a llegar algo y se quedan y se conforman. Entonces necesito como sector productivo, y es un clamor del departamento, es busquemos cómo fortalecemos esas unidades productivas en todos los departamentos, en todos los municipios, en La Vega, Almaguer, Mercaderes, Argelia, al norte, Piendamó, Puerto Tejada, Villarrica,
y démosles a esta gente opciones para salir adelante. Yo, de las cosas que le propuse al viceministro de Agricultura fue, implementemos como esa excepción que presenta la factura electrónica, y es, la factura electrónica dice, si tú, Oscar, tienes una finca y produces, no sé, granadillas, si, yo te puedo comprar a ti hasta 100 VTs en granadillas, pero si me paso un peso, tú ya tienes que tener registro único tributario, entonces te fuerza a ti, campesino, que probablemente no tienes esa dinámica, no tienes las habilidades para una facturación electrónica, a no poder vender tus cosechas verdaderamente bien y tengas que vendérselas pedaceadas a intermediarios. Yo le dije, viceministro, ya en el Amazonas existe esa excepción, no con un municipio, sino con 3 productos. Le dije, monte la misma vaina acá. Coja esos 11 municipios del sur del Cauca, quita esa restricción de los 100 VTs, haga lo mismo con Nariño si quiere. ¿Qué va a lograr con eso? Que se dinamice esa ventaja que tenemos Cauca y Nariño de producción agrícola, y que le vamos a decir al campesino, vea hermano, usted sí puede hacer las cosas bien, mire que le van a comprar, y vamos a llevar a esos campesinos que están en la línea de la ilegalidad y de la informalidad, y vamos a llevarlos a un mercado formal campesino, que ya de ahí en adelante podemos llevarlos ya a una formalidad empresarial cuando estén listos, pero dennos las herramientas porque somos gente capaz. Doctora, ¿cuáles son las vías que en forma temporal están en este momento prestando el servicio? Bueno, ahí en este momento está funcionando la vía La Depresión La Sierra. Son cerca de 15 kilómetros que te cuento que me los caminé todos y terminé embarrada hasta aquí. Mentiras, es trampa, no los caminé. Siempre había un funcionario de la alcaldía de La Sierra que pasaba, yo creo que me veía tan cansada y me decía, doctora, la llevo, y me montaba en la motico y me dejaba más adelante. Pero me la recorrí toda. En esta vía están circulando camiones grandes y pesados. Ahí hay problemas y la comunidad se ha levantado un poco porque por ejemplo, los tubos de los acueductos están muy superficiales y son muy pequeños y débiles porque son para atenderte una vereda. Entonces, claro, te pasa una tractomula y de un momento a otro revienta esos tubos, entonces el Invías, y yo te digo una cosa, lo que ha hecho el Invías ha sido una vaina monumental. Estos tipos han trabajado como locos, 3 de la mañana están trabajando, 12 de la noche están fundiendo vigas en los puentes, pero por ejemplo, hay que estar muy pendientes de la comunidad porque sí se ha afectado mucho la vía. El compromiso del gobierno es entregar esa vía, la que te digo, la Depresión La Sierra, en buen estado. Hay otras que son mucho más largas, está unas por el Tambo, está en el Doyo, el Hugo, pero la que se está usando firme es esta, son 15 kilómetros. La idea es que el lunes se deba entregar la que íbamos a ver hoy, que es la vía temporal sobre la vía panamericana. Esta vía tiene un puente de 30 metros, que es uno de esos puentes militares que ya está instalado, pero el puente te permite la circulación solo de un vehículo. Entonces se está pensando en poner un día de subida, un día de bajada, o medio día de subida, medio día de bajada. Y entiendo que hace 2 días hubo un problema con la pendiente ya al final para alcanzar el lado norte de esa vía, que algunos camiones estaban quedando. Entonces me imagino que eso es un tema en el que tienen que trabajar, cómo se va a manejar, porque ya está prácticamente pavimentada todo. Y en 60 días se va a entregar también sobre la vía panamericana, una vía que tiene puntos en común con esta que deberían entregar entre hoy y el lunes, digamos, con un puente de 120 metros por el que van a circular ya los vehículos o sea, ese ya puede tener flujo permanente sobre la Panamericana. Yo lo único que digo es, no hay nada más definitivo que lo temporal. Entonces, yo lo único que estoy pidiendo es que ese puente de 120 metros no se vuelva la solución definitiva, porque es temporal. Por eso es la importancia de que logremos sacar adelante el proyecto Pasto Popayán, porque ese proyecto es un proyecto muy costoso, entre otras cosas, Oscar, porque implica construir una vía nueva manteniendo una funcionando. Entonces el OPEX va a ser muy bajo. Entonces no es una vía que tenga una rentabilidad muy alta, pero ya el presidente dijo, y lo vimos tú y yo el jueves pasado, el presidente dijo que eso va por alianza público-privada, no por obra pública, que tiende a demorarse mucho, sino que un particular entre a meterle el hombro. Yo celebro eso. ¿Esta vía Pasto-Popayán sería doble calzada o cómo funcionaría? Entiendo que el diseño que está a punto de entregar la ANI considera doble calzada, que fue lo que dijo el presidente. Ahora bien, la propuesta que han hecho en algún momento la Asociación Caucana de Ingenieros es arranquen con calzada simple. Arranquen con calzada simple esquivando la falla del Romeral. Es que el problema es la falla del Romeral. Yo me acuerdo que en el gobierno anterior el Invías le invirtió mucho en el mantenimiento de la vía actual. Y tú pasas y la ves muy bien hasta que te encuentras ahí el impacto de la falla, porque la mitad de la vía ya se ha ido, se ha hundido.
O sea, la falla está ahí presente siempre. Entonces, lo que dicen los integrantes de la Asociación Caucana de Ingenieros, que me parece muy inteligente, es arránquenla así sea sencilla, por lo menos la parte de Timbío del Estanquillo, que eso es lo que evita la falla del Romeral, que ya tener una vía de carril simple por lado y lado es más fácil ampliarla que arrancar a construirla. Digo yo, si hay restricción de recursos, si dicen que no hay, hagan la doble de una vez y me importa un carajo y saquemos esa vía adelante. Ahora, doctor, aquí no se requiere más estudios. Aquí es, arranquen y ya, empiecen a trabajar. Entiendo que lo que está por entregar la ANI en este momento es el flujo de vehículos, que eso es determinante para que tú puedas hablar de si es una alianza público-privada. Y te lo digo porque tengo un doctorado con Popayán Santander de Quilichao. Para que una APP funcione, tienen que tener más de 6.500 vehículos diarios. Y lo que me dijo a mí el ingeniero Carlos García, el subdirector de Envías hace 2 semanas, es que ellos han contabilizado cerca de 4.600 al sur. Entonces, sí es un flujo muy bajo. Entiendo que lo que va a entregar la ANI ahorita en el mes de marzo es los diseños y además, por lo que me explicaban el día que estuve reunida con ellos, es el diseño considerando las potenciales consultas previas a las que haya lugar. Tú sabes que eso es un costo adicional en este tipo de proyectos. El flujo vehicular y que en el mes de mayo entregan el costeo definitivo de la obra. Ahí ya en ese momento, cuando le digan a uno cuesta 1.000, 10.000 o 1.000.000, ya en ese momento el gobierno debe sentarse y ver cuál es la forma más eficiente de hacer la vía. Pero tienes tu razón, o sea, la vía está sobrediagnosticada, sobreestudiada, sobre todo. Pero pues arranquemos. Creo que lo que estamos viviendo, yo soy de las que ve el vaso medio lleno más que medio vacío. Lo que estamos viendo es una oportunidad para el Cauca. Definitivamente. Doctor, ¿usted cómo avisora el futuro de la economía del departamento del Cauca? Yo necesito, yo necesito que haya una estrategia directa de comercialización para los productores primarios. Eh, lo que, lo que alguien me preguntaba en esto, cuáles eran los dos problemas más graves que tenía el departamento del Cauca. La gente piensa que es el conflicto étnico y no lo es. En mi opinión, los problemas más graves del departamento del Cauca son el narcotráfico y la minería ilegal. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de arrancar a esos campesinos, a esas comunidades pobres de ese tipo de dinámicas y la única forma de hacerlo, y vuelvo a decirlo, no es con subsidios, no es con baterías sanitarias, es ofreciéndoles la posibilidad de que ellos mejoren su nivel de vida y al mejorar ese nivel de vida ellos puedan salirse y quedarse en la legalidad. Porque de ahí es que se derivan todos los otros problemas, los problemas étnicos, todo lo demás se deriva, porque si todos tenemos una forma tranquila de vivir, lo vivimos muy bien. Entonces, yo pienso que el departamento tiene que tener, lo que te mencionaba hace un rato, una inversión estratégica en todos los sectores. Yo llevo pidiendo la construcción del poliducto Jumbo-Popayán San Juan de Pasto desde hace mucho tiempo. Tenemos ya el documento de la CREC, tenemos el documento del ministerio, está todo, todo. Es más, el mismo Ecopetrol ha manifestado, de manera informal, me ha manifestado su interés de participar en el proceso de construcción del poliducto. El doctor Bayón, en el último encuentro de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Cartagena, presentó el logo de Colombia con sus aliados y puso el logo de la Cámara de Comercio del Cauca y yo casi colapso, pues, que me da un yello. Ese es un proyecto estratégico, esta vía es un proyecto estratégico, pero al mismo tiempo hay que sentarse y analizar esas dinámicas específicas, porque siempre es muy fácil, Oscar, que tú te sientes en un escritorio en Bogotá y digas, vamos a incrementar desarrollar alternativas para el tomate de árbol en el Cauca. Entonces, sentémonos a ver cuántas comunidades producen, o sea, hay que ver los escenarios desde el territorio y ofrecer soluciones reales. Y vuelvo a mi punto, nada regalado, o sea, al empresario le gusta, o sea, si tú coges a un empresario, el empresario se siente orgulloso de lo que logra. Tú pasas a veces por ciertas veredas y tú encuentras plantas de procesamiento de frutas que están usando para secar la ropa porque les han regalado. Toca hacer un acompañamiento y toca fortalecer la asociatividad, que esos campesinos que uno solo no puede, pero si se hacen 50 pueden, ellos pueden llegar a ser significativos en el mercado, como es un ejercicio que estamos haciendo con campesinos que han sustituido coca por café y que los tengo haciendo negocios, te cuento, 4 organizaciones, 500 familias campesinas de 4 municipios del Cauca. Cerraron el año pasado, en un ejercicio que hicimos con el PENIS y con la ONU, cerraron 8 acuerdos de negocios por 430 millones de pesos. Ellos no vuelven a la ilegalidad. Y eso es lo que hay que hacer. Pero hay que ser estratégico y trabajar con la realidad del territorio. Doctora, y desde las presidencias, desde las cámaras de comercio del departamento de Nariño, del departamento del Valle del Cauca, ¿qué estrategias también están llevando a cabo para que ustedes también busquen solución a este problema?
Nosotros hemos estado reuniéndonos permanentemente las cuatro cámaras. Están tres de Nariño, que son Tumaco, Ipiales y Pasto, y Cauca, que es departamental. Incluso estamos trabajando mucho con la Cámara de Comercio del Putumayo, porque ellos están con toda la vía Pasto-Mocoa. Evidentemente, cada departamento tiene una dinámica distinta. Entonces, por ejemplo, Nariño está muy, muy, muy preocupado por el tema lácteo y están enfocándose en fortalecer el puerto de Tumaco. Para ellos eso es una oportunidad de oro, o sea, la oportunidad de oro para Nariño es esa, el puerto de Tumaco. Evidentemente, Putumayo está aprovechando como sea para poder mejorar la vía Pasto-Mocoa, porque para ellos es mejorar su conectividad con el centro del país. Nosotros estamos luchando por todo nuestro sector de exportación de limón Tahití y por la construcción de la vía. Entonces, cada departamento tiene una dinámica propia, pero somos conscientes de que hay cosas que en común podemos hacer fuerza. Y eso lo estamos haciendo. Nosotros nos reunimos, yo creo que en promedio una vez a la semana, hacemos un diagnóstico, hacemos una evolución y estamos permanentemente, y estamos en un grupo incluso, que tenemos el grupo y nos chateamos y estamos, bueno, yo hablé con tal representante de la Cámara, yo voy a reunirme con el ministro de tal cosa, y la idea es presentar un documento común, los tres departamentos, que sintetice, porque evidentemente, como te mencionaba, Putumayo tiene unas necesidades específicas, Nariño otras, Cauca otras, pero hay unas en común, y la idea es decirle al gobierno, vea, mírenos con estos ojos, porque representamos el tanto por ciento del PIB entre los tres departamentos, y le proponemos esto. Esa es la idea. En últimas, estamos cumpliendo nuestra misión, la misión que a mí más me gusta de la Cámara de Comercio. Una es la misión registral, que es el notario de los comerciantes. La otra, que es la que a mí me gusta, es ser agentes de desarrollo. O sea, llevar el desarrollo a nuestras regiones. Entonces, a eso le estamos apuntando. Finalmente, doctora Ana Fernanda Muñoz Otoya, desde estos micrófonos, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere entregar al gobierno nacional? Señor presidente, si usted tiene la posibilidad de oírme o ministro Reyes, primero que todo darle las gracias por el trabajo que ha hecho. Invías, conozco porque estaba ya metida, esto es una locura en este invierno lograr hacer lo que se está haciendo hasta el momento, pero por favor, vámonos con la doble calzada Pasto-Popayán. Esto va a ser una diferencia para el país, para el país. Y por favor, no se olvide de estos dos departamentos, presidente, que donde usted tuvo una votación muy alta. Necesitamos una atención estratégica, transversal, y créame que acá hay gente berraca que es capaz de cambiar el país. O sea, somos una gente que no nos derrotan fácilmente. Doctora Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca desde el año 2017. Muchos éxitos, muy amable. Si desea agregar algo, la escuchamos. No, gracias por darme este espacio. Gracias por mostrar que lo que está pasando en el Cauca importa en el resto del país, que eso es una realidad que a veces es difícil de ver, que el Cauca pasa momentos duros y cuando uno busca en los medios Cauca solamente aparecen noticias malas. Aquí pasan cosas buenas, hay gente buena y me encanta este espacio porque nos da la oportunidad de hablar de esas cosas. Es con mucho gusto, doctora. Amigos, amigas, no se retiren, no se retiren.